primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani, ahora Estrado Pérez, ahí vamos a gritar. Ahora Estrado Pérez. La bienvenida a esta guarida segura. Estamos nuevamente con breve. Gracias por estar acá. Todo gusto con ustedes, ¿sabes? Te hemos invitado, Jorge, porque estamos curiosos de este nuevo modelo en la política cambiaria, ¿no? Así que gracias por estar acá. Sí, perfecto. Jorge, además del fútbol, ¿no? ¿Qué tal? El fútbol, bien, lindo. Un mundial hermoso Claro, tenemos. vamos a hablar de esto también. Sorpresivo. Sí, sí. Aunque hay analistas que dicen que acá no hay sorpresas, que el fútbol está así. Pero enseguida lo comentamos. Jorge, ¿se hincha por Alemania? Pero claro, Jorge. Yo es no soy boliviano hincha alemán. no soy hincha de Alemania, pero me parecía que era el que tenía que ganar según la estadística, pero ahora ya no creo en la estadística. Su mitad es alemán. Su mitad es alemán. Claro. Jorge es boliviano alemán. Bueno, a lo que vinimos a ver primero lo que hizo Víctor Hugo Romero, primer insumo de esta guarida. A ver. Esta es la solución para la escasez de combustible. Un poco de magia, Su Alteza. Pero yo no alcanzo a ver qué es lo que saca. Es un bidón de gasolina. Ah, el bidón, claro. Es un bidón de gasolina y parece que hay gasolina. Hoy me dijeron que hay más gasolina en los surtidores. Bueno, pero hoy tomamos un minibús. Perdón, un taxi. Primero minibús, después taxi. Y le preguntamos, ¿por qué hay tanto tránsito? Porque se está empezando a regularizar el tema de la gasolina, entonces todo el mundo empezó a transitar con su auto. Ojalá sea Pero hay así. colas largas todavía en varias gasolineras. Sí. Pero ya no es lo que era hace una semana. Esa es una buena noticia siempre y cuando sea sostenible, digo Claro, yo. claro, Seguro. Y exactamente. acá en La Paz decía, ayer a la tarde decían que la demora era de media hora para cargar. Entonces quiere decir que están. Sí. Un poco más probablemente en algunas gasolineras. Ahí está. Bueno, esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Segundo punto de la agenda, ¿qué tenemos en la agenda? En la agenda tenemos que, bueno, se confirmó ya el triunfo de Ay, Keiko sí, Fujimori. no, tomen asiento, yo necesito estar sentada para hablar de lo que sucede en Perú. ¿Por qué? Porque estuvo de infarto, como estuvo de infarto también en Colombia, en Perú finalmente se terminó de contar todo, ¿no, Jorge? Sí, se terminó de contar todo. Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú, oficialmente, lo declaró la Junta Electoral. A regañadientes, Roberto Sánchez reconoció la derrota, dijo que hubo irregularidades, pero que sí, que ganó Keiko, y va a asumir el 28 de julio, Claro, que es después el de día de varios Perú. intentos, ¿no? Es el día de la independencia de Perú. El día de la independencia, claro. Bueno, ya ganó. Tardó mucho el proceso, no sé por qué en Perú es así, ¿no? Porque en todos los demás países es mucho más rápido. Acá también toma su tiempo, ¿no? De contar pero no los tanto, votos No legales. tanto. El Perú es extremadamente lento por una serie de circunstancias de su sistema electoral y la verificación del voto en el exterior, porque Keiko ha ganado por el voto en Exacto. el exterior. Por el había- voto nacional había perdido por Así es, menos así de es. un punto. Eso. Pero, ¿qué pasa? Perú tiene una gran colonia en Estados Unidos, también tiene en Chile. España y en Argentina. Y en Chile también. En Chile también. Y eso definió.
Bueno, yo quisiera que Horst nos dé un poco la fotografía del siguiente escenario en Perú. Es más, diría Perú y Colombia, ya que estamos estrenando presidentes en Perú y Colombia, un poquito la fotografía o el escenario que se puede esperar en estos dos países. Yo diría que están corroborando ambos una tendencia del votante latino o sudamericano, por lo menos, hacia la derecha. La izquierda ha sido derrotada tanto en Perú como en Colombia. En Colombia tiene una repercusión mucho mayor, es un país con un sistema político mucho más organizado y estable que los otros países desde muy antiguo, pero ahora yo creo que con el gobierno de Petro, que hizo una serie de cosas que se consideran, digamos, equivocadas para la estabilidad del sistema. Entonces, en lo político, ¿qué le reprocharías a Petro? ¿Más errores en lo político o en lo económico? ¿O las dos cosas? No, yo creo que en lo político social. Él ha hecho una serie de medidas que sencillamente eran a contramano de lo que es la tendencia de un país bastante institucionalizado como es Colombia, ¿no? Entonces, la izquierda, en este caso expresada por Petro, ya fue un outsider en el sistema político bipartidario que fue clásico durante todo el siglo XX prácticamente, y yo creo que también en el caso de Colombia ha incidido la injerencia americana. Estados Unidos está pisando más fuerte en el continente, ¿no? No solamente está pisando, está interviniendo en el proceso electoral. Lo va a hacer lo ha hecho en Colombia, lo va a hacer en Brasil. ¿Cómo interviene en el proceso electoral, Horst? Con campaña, con mensajes, con apoyos económicos, apoyos ideológicos, comunicacionales, con amenazas. Entonces, es la tendencia que está en el continente. ¿Qué tiene entonces la configuración general? Tiene solamente dos países que mantienen una posición, llamémosle, centrista, que son México y Brasil. Todavía en duda lo que va a pasar. ¿Centrista Brasil con Lula? Pues, sí, en un lapsus de su confesión, que la hizo cuando el micrófono estaba abierto y él no se dio cuenta, Lula dijo que él nunca había sido izquierdista, que él era sindicalista. Eso obviamente no lo dijo al público, pero esa parte el no micrófono grabó, sí. Y en la reunión con los presidentes europeos. Bueno, puede ser. Acá yo pregunto, ¿Evo Morales es izquierdista? Bueno, por otras razones. Él cree que sí, pero no es así. Él es un populista clásico, pero de los valores de la izquierda, yo diría que recoge orgánicamente muy pocos. Es más bien un hombre populista con propensión, digamos, autoritaria. Volvamos un minuto a la imagen de Keiko Fujimori. Sí, nos fuimos a... Jorge se fue hasta el Chapare. Porque, no, yo simplemente... La otra, la que tiene la casa de gobierno atrás. Ahí está. Les pregunto, porque dicen derechista. No sé si están derechistas. Yo la veo medio populista a Keiko Fujimori. Bueno, es una mezcla de populismo con claro, un el populismo conservador. puede ser de izquierda o de derecha, Claro, ¿no? claro, eso por principio de cuentas. Ahora, ella hereda la estructura política y las tendencias de su padre, que hizo una de las reformas neoliberales más intensas en el comienzo de este siglo. Y curiosamente el Perú ha cambiado en 10 años, yo calculo que unos 6, 7 presidentes, incluso suicidados, encarcelados, etcétera. Como 9 en total. Duraban poco, pero la economía estaba con una estabilidad increíble. Está. Como es uno de los países de mejor desempeño en América Latina. ¿Por qué? La economía, ¿no? Por el Banco Central. Sí. El presidente del Banco Central es el mismo desde
épocas, casi 20 años ha estado, y la independencia del Banco Central en el Perú ha garantizado que la economía funciona bien, mientras el sistema político funcionaba muy mal. Había inestabilidad presidencial con una sola cámara, que los presidentes no duraban mucho y los vacaban. ¿No? Esa era la palabra para sacarlos. Viene del verbo, de la palabra vacancia. Vacar, sí, pues, procesos de, digamos, obligarlo a renunciar, ¿no? Por diferentes motivos. Pero entonces ahora probablemente esto va a cambiar un poco. La principal reforma que se ha hecho en este periodo parlamentario anterior a la elección de Keiko es que son 2 cámaras otra vez. Y con 2 cámaras va a ser más difícil que se pongan de acuerdo los sectores, llamémosle opositores sin causa, pero opositores, para tumbar a Keiko. Bueno, Caso contrario, habíamos dicho, le auguramos 7 meses, 8 meses. Ahora le podemos augurar quizá garantizado a la mitad de su periodo y después vemos. Decía, los seguidores de la guarida y seguidoras dirán, pero no quieran hablar del régimen cambiario. Sí, un ratito. Primero quiero dar un par de titulares, no yo, acá los futboleros, un par de titulares de las últimas 24 horas en el Mundial para irnos ya al primer bloque. Así que, vamos ¿qué a pedirle a Anaí. producción, a Anaí, que nos ponga la tabla de resultados, porque es interesante ver esto, ¿no? Ya hay 4 octavofinalistas, que son Canadá, que fue el domingo, que le ganó a Sudáfrica 1-0, Brasil, que ganó ayer, y que zafó de un problema, porque Japón le iba ganando, y le iba ganando bastante bien. Luego Japón comete un error, se tira todo atrás y le entrega campo y pelota, y a un equipo como Brasil, que te va martillando, en algún momento la mete, ¿no? Entonces, lo que no le quita virtud a Japón. A mí me gustó, me enamoró cómo jugó Japón. ¿Tú qué dices, Horst? Bueno, yo hubiera dicho que Brasil tenía mucho más posibilidades desde un comienzo y que el resultado más bien es sorprendente. Yo hubiera apostado por un 4-1 más o menos. Pero lo que pasa con este mundial es que ya no hay países con equipos débiles. La mayor parte de los países tienen equipos muy competitivos. Yo creo que hay una globalización del fútbol, de tal manera que en muchos países los locales, los nacidos en el país que representan, son los menos. Hay una élite de futbolistas en el mundo global que está en los partidos, en los equipos profesionales y también en los representantes nacionales. Entonces ya no hay países con representaciones débiles. No. Hasta Curazao ha dado la sorpresa y ha jugado muy bien. Yendo ayer, me parece que eso que acaban de decir ustedes es lo que explica la manera como se ha desempeñado en la cancha Japón, pese a que salió, pero Japón fue una estrella, brilló, salió, pero brilló. Y Paraguay, en otra página, Paraguay saca a Alemania. Yo no lo habría pensado nunca. Y sucedió, y hoy hay feriado en Paraguay. Y ese partido, el último, Holanda y Marruecos, fue 2 tigres arañándose durante más de los 2 tiempos, ¿no? Tanto Alemania como los Países Bajos eran candidatos a llegar hasta la semifinal, por lo menos por sus antecedentes, por todo lo que traían en equipos y demás, pero no habían entrenado a tirar penales. Pero Alemania es el rey de los penales en el mundo. Había pateado 18 penales en los mundiales y había convertido 17. Una sola vez. Bueno, Stielí, que me acuerdo en el año 82, perdió 1, pero no obstante, igual ese día ganó Alemania. Él lo pateó mal, pero igual ganó Alemania. A lo que voy, lo que dice Horst, hace 45 años, 50 años, había 4 potencias en el fútbol. Eran Italia y Alemania por Europa, Brasil y Argentina por Sudamérica. Exactamente. Y de ahí no pasaba nada. Pero hoy tenés 100 países que jugás y te hacen frente
y te pueden ganar. Así es. Y uno, quiero nombrarlo justamente, uno de esos países, porque Japón avanzó, pero todavía tiene cierta inocencia. El que ya avanzó muchísimo es Marruecos. Sí, sí, Marruecos sí. es realmente Empató con Brasil. un equipazo. Sí, sí, sí. Es un equipazo, le ganó bueno, le ganó por penales, mereció ganarle dentro del partido a Holanda. Y bueno, y lo que pasa con estas dos potencias que nombrábamos, europeas, hace 50 años, Italia y Alemania. ¿Qué pasó? Italia, en las últimas dos que jugó, fue eliminado en primera fase. Y en los últimos 3 mundiales, directamente ni Ya no clasificó. es, exactamente. Y Alemania, en los últimos 3 mundiales, se va tempranísimo a casa. Así es. Entonces, algo está cambiando en el fútbol. Y si me mucho. tengo que quedar con una fotografía, no es la celebración de un gol, no es tapar un penal. Para mí, la fotografía es Marruecos rezando antes de los penales. Qué lindo fue. Y los jugadores de Marruecos de rodillas sobre el césped agradeciendo. Es un acto de fe y un rasgo cultural que Sí, sí, hoy sí. está pintando este mundial, me parece. Sí, en No, los muy mundiales emocionante generalmente para te lo, ellos. te lo pinta, ¿no? ¿Cómo, Sí, Horst? muy emocionante para ellos y muy conmovedor también, porque se han puesto a llorar algunos de ellos cuando han Muchos. ganado. Ahí todo el mundo llora, Jorge. Entonces, y la sorpresa es que 2 que estaban de candidatos para avanzar, que eran Países Bajos y Alemania, se han quedado sin pasar a octavos de final, lo cual deja al pronóstico, a las quinielas, solamente con España y Francia. Claro. Todo el Y mundo llora. probablemente también les vaya mal y tengamos una sorpresa de algún mundial. Yo creo que una sorpresa muy grande, y esto que estamos hablando, llegar bien arriba en Marruecos. Pero otra de las cosas que dijo Horst, Marruecos tiene 9 franceses, tiene 2 holandeses y tiene 2 madrileños, Sí. Brahim Díaz y Hakimi, que son los 2 titulares, son nacidos en Madrid, criados en Madrid. Los 2 empezaron a jugar en el Real Madrid. Entonces, son selecciones que realmente, o sea, representan legalmente a Marruecos, Sí, pero prácticamente son de afuera. Y Así es. más allá de lo técnico, decía Horst, lloran, todos lloran. Los que ganan Claro. lloran de alegría, los que pierden lloran de tristeza. Uno está ahí haciendo otra cosa. Yo estaba preparando una clase y de pronto me engancho en un partido y después quisiera trasladarme para consolar a ese japonés de 5 años que está llorando en su bandera, Sí. o ese marroquí, y me dan ganas de llorar y después digo, ¿y a mí qué me importa? Importa, porque es Bueno, profundamente emotivo, ¿no, Jorge? ¿Sabes qué sucede? Que el fútbol representa como ninguna otra cosa la identidad nacional. Así es. Entonces, y sobre todo la gente que está afuera, vos, una persona que va a jugar el Mundial, muchísima gente que vive en España, en Italia, compran las entradas porque quieren ir a ver, porque es un reencuentro con la patria. Así es. La selección es tu Así país. es. Bueno, aunque hoy se encuentran con la patria solo los que pueden pagar, pero millonarias entradas, es obsceno, ¿no? Te doy un dato. A te doy ver. un dato. Hasta anoche, porque alguien me pidió entradas para ver a Argentina, yo no estoy en el Mundial, pero tengo una persona que sí está y que sabe de entradas y demás. 6 entradas, ¿no? Obviamente pagadas. Y hablo con Johnny, mi amigo, y Johnny le digo, pueden ser, mira, estoy tratando de conseguir 4 que me comprometí a conseguirlas y que valen las $1.800 cada una para el partido contra Cabo Verde. Fuera de esas, ya hoy valen $3.000. Ah, qué Cualquier locura. entrada para ver a Argentina vale $3.000. Bueno, Entonces, para bailar morenada hay que tener plata, no les cuento, para ir a un mundial, ¿ah? Qué Claro, tremendo. claro. hay que tener mucha plata. Bueno, aunque no crean, esto es introducción. Yo sé que ha sido un chorizo enorme, pero qué apasionante, ¿no? Enseguida Horst nos contesta lo urgente de este nuevo régimen No, cambiario. yo lo quiero ametrallar, tengo un montón de preguntas bueno, económicas. yo también lo quiero ametrallar, así que vamos a la pausa, enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento.
Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10% días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, ayer el viento de un soplo se llevó 2 pesos pesados del Mundial. Holanda y Alemania. En Alemania están furiosos, lo dijo Lothar Matthaus, estoy furioso. No se puede llevar la camiseta de Alemania y jugar con tan poca urgencia, tan poca agresividad y tan poca convicción. Era vergonzoso, ya era vergonzoso verlo en el partido contra Ecuador, pero ayer no parecía Alemania. Ahora bien, ¿quién se robó el momento súper envidiable del Mundial? Todo se lo robó Paraguay. Marruecos también ganó y es un equipo temible. Cuidado con Marruecos, algún día va a dar el gran campanazo. Pero vamos con Paraguay. ¿Por qué? Porque es nuestro, porque es sudamericano, porque siempre se dice que acá estamos jugando a otro deporte, o que ellos, los europeos, juegan a otro deporte. Pero a nivel de selección no es tan así. En clubes sí, en la Champions tienen razón, pero en clubes no. Paraguay con una garra tremenda le empató a Alemania y le ganó en los penales. El momento súper envidiable. ¿Por qué estamos mostrando esta portada? Porque ahí estamos viendo al arquero Orlando Gil, que atajó 2 penales. Un fenómeno, todo lo contrario del arquero alemán y sobre todo de los pateadores alemanes, porque más o menos Neuer cumplió, pero los pateadores alemanes, Alemania había pateado 18 penales en los mundiales y marcó 17. Ayer erraron 3. El último, tremendo, la tiró al cielo. La pelota la están buscando todavía. Bárbaro por Paraguay, lo sentimos como nuestro, están de feriado nacional, hoy fiesta paraguaya y fiesta sudamericana. Ese fue el momento súper envidiable del Mundial. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10% días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Muy bien, hablemos entonces de Don Dólar y Don Boliviano. A Jorge yo le voy a decir que se descargue la aplicación, porque me persigue toda la guarida. Dice, ¿cómo está tu aplicación? ¿Cómo está tu aplicación? Bueno, así está mi aplicación. Dólar oficial 9.76. No es lo mismo que ayer, ¿eh? El Banco Central tiene que mirar cada día. 9.76. Y el dólar blue 9.94. ¿Qué me dirá la señora si tuviera yo dólares para cambiar hoy? Este es el dato con el que arranco, Horst. Bueno, yo creo que desde ayer, lunes, hemos entrado a una nueva época de la política cambiaria que había empezado en el 2011 con un tipo de cambio fijo que se ha mantenido hasta ayer. Ahora tenemos un régimen cambiario flexible con un método de fijación de una referencia del Banco Central a partir del promedio de las transacciones de los bancos, las transacciones en dólares, compraventas, y de eso sacan un promedio y a las 8 de la noche de todos los días hábiles
anuncian cuál es el promedio que rige a partir del día siguiente. ¿Eso es regirse por la oferta y la demanda? Eso es regirse por la oferta y la demanda en el sistema bancario. Son transacciones de los bancos, no de todo el sistema, porque hay empresas industriales, hay público en general, etc. Pero en el sistema financiero donde se hacen las grandes transacciones. Fuera del sistema financiero, las transacciones, excepto en el narcotráfico, suelen ser de bajos montos. Millones de dólares transan los bancos. Claro. Pero los usuarios corrientes, la gente, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas, hacen transacciones muy pequeñas. Claro. Entonces, los que cobran remesas. Así es. Entonces, han establecido un sistema que es una especie de flotación que trata de evitar que haya un sistema de cambios múltiples en el país y donde haya una especulación exagerada y haya un conjunto de agentes que puedan inducir las opiniones de la gente para hacer negocios con eso, anunciando que va a haber un cambio fuerte en el futuro, entonces la gente se apresura a buscar dólares y eso hace que la demanda suba y el precio del dólar aumente. Entonces, primera constatación, hemos cambiado de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo se sostuvo hasta 2015 de una manera más o menos racional. Por una razón, había un excedente fiscal y había un excedente monetario por los ingresos del gas. Una vez que empezaron a bajar la producción de gas, las exportaciones de gas, el Banco Central, para mantener el cambio fijo, tuvo que empezar a liquidar reservas. Para defenderlo, digamos. Para defender ese tipo de cambio, tuvieron que liquidar reservas hasta llegar a la situación deplorable que tenemos ahora, donde las reservas líquidas netas en divisas, no en oro, son unos 400, 500 millones de dólares y todo lo demás son reservas de oro cuyos precios suben, estaban hasta por encima de 5.000 la onza Troy, después ha bajado más o menos 4.500, pero de todas maneras el oro es en el mundo hoy en día la principal materia para la reserva monetaria de los países desarrollados, de la China, de los subdesarrollados, de todos están hoy en día buscando proteger su régimen monetario con oro. Claro, porque el oro sube la cotización. Así es. Entonces suben sus reservas. Así es, exactamente. Y entonces hay una ilusión de que estamos haciendo las tareas bien, lo cual es peligroso. Claro, porque es que el dólar igualito puede bajar súbitamente cuando en las bolsas internacionales o unos grandes países hagan, digamos, políticas que hagan que se caigan los valores de las acciones de las empresas, las tecnológicas o lo que fuere, y el precio del oro también caiga. Entonces, no es una fuente de reservas estable, es en ese sentido ficticia. Pero ahora, ¿de qué se trata? Teníamos varios tipos de cambio en el país. Teníamos el dólar oficial, que ya era una cosa simbólica, que era el de 6.96, se mantenía. Y había esos precios de referencia que daba el Banco Central a partir también de una medición de las transacciones bancarias, y estaba ahí fluctuando entre 9.50 hasta 10.20, 10.50. Y además había el mercado paralelo. Ahora tenemos solamente un tipo de cambio oficial y probablemente un mercado paralelo que se va a mantener durante un tiempo y probablemente no va a estar muy lejos
del tipo de cambio oficial, siempre que se cumplan toda una serie de otros requisitos. La primera reacción de la opinión económica en el país ha sido favorable. Algunos han señalado que no entienden la medida por el momento en el cual ha sido adoptada, en el sentido de que consideran que es prematura porque no está todavía respaldada esta medida con reservas suficientes para intervenir en las oscilaciones que puedan tener en el mercado. ¿Tú estás en este grupo? Yo creo que sí, pero habrá que ver qué es lo que está detrás de esta decisión, porque tenemos que considerar, además de esto del lapso del largo plazo hasta el 2011, lo que ha pasado desde noviembre hasta hoy día, fin del primer semestre del 2026. En noviembre estaban anunciados ya una serie de transformaciones estructurales, aprobación de leyes para darle a la economía un cambio de modelo. Se necesita un cambio de modelo económico, un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de patrón de acumulación. Lo que ha prevalecido desde 2009 hasta 2025 final era este modelo estatista, con tipo de cambio fijo, con subsidios de la más diversa índole a los diferentes objetivos, subsidios a las familias, subvenciones a la gasolina, etcétera, todo con el propósito de mantener la fidelidad y el apoyo de los sectores populares que recibían recursos que, digamos, no estaban ganados. Y eso se podía financiar con los recursos de las reservas financieras acumuladas por el excedente del gas. Una vez que se acaba eso y Bolivia deja de ser un país exportador neto de hidrocarburos y pasa a ser un país importador neto de hidrocarburos, tiene que cambiar su matriz productiva. Lo que hacen muchos países que no son petroleros, tienen que financiar sus adquisiciones con exportaciones de otros productos. Esa es la norma. Jorge, pero estás hablando como si no hubiera un acuerdo que acaba de ser firmado entre el gobierno de Rodrigo Paz y la COP, donde se comprometen a una serie de... Eran tantos puntos que para mí es imposible de cumplir. Bueno, ahora han establecido 5 mesas de trabajo que van a tener también sus submesas o divisiones dentro de las mesas para ver cómo ajustan las reformas imprescindibles en el país con las aspiraciones de la Central Obrera Boliviana, que obviamente trata de mantener, digamos, el enfoque anterior, que es proteger por encima de todo el ingreso salarial de sus afiliados y de los sectores obreros con salarios estables. En la economía hay 4 o 5 variables críticas: el tipo de cambio, el tipo de el salario mínimo, la tarifa de los servicios básicos y las tasas de interés. Esas tienen que estar alineadas de alguna manera, de tal manera que haya una cierta racionalidad en el funcionamiento de la economía. Cuando hay un desajuste en el sistema del tipo de cambio, que es el indicador estrella, digamos, sobre las tendencias de la economía, entonces la demanda de los trabajadores normalmente es que quieren recibir una compensación. Seguro. Cuando suben los precios de los servicios básicos, fruto de una modificación cambiaria, también hay la demanda de compensación para los que, digamos, utilizan el gas natural o gasolina, etc. Entonces,
Estamos en un momento en el cual los acuerdos que se han firmado bajo presión ahora tienen que ser convertidos en una metodología de ajustes que permitan sacar a Bolivia de la trampa en la cual estaba metida. Eso requiere una ingeniería política muy complicada y probablemente van a ser muy tensas las negociaciones, porque el sistema heredado, eso que hemos dicho que es el modelo rentista, el modelo autoritario, el modelo de subsidios y reparto prematuro, sin originarlos en recursos reales de productividad y demás, es insostenible para cualquiera. Entonces, cuando dicen que en la época anterior estábamos bien, sí, estábamos bien, pero íbamos mal. Y llegamos a donde hemos llegado, que requiere transformaciones profundas. Horst, se divide hoy la interpretación entre quienes creen que está bien la medida, pero no ahora. Creo que tú estás ahí. Está bien la medida, pero es insuficiente. ¿Ya? Claro, quienes creen que vamos con la medida, pero no ahora, quienes dicen vamos y ahora, y quienes dicen esta medida no debió ser asumida. Y en otro lado, también está dividida la gente, diría yo, entre quienes se benefician y quienes no se benefician. Y quienes no saben si se benefician o no. Bueno, ¿cómo harías el mapa? Yo creo que podemos decir, hay una reacción de los que conocen las perspectivas que están en juego, que son, digamos, los profesionales en economía, las empresas, los bancos, etcétera, y que son los agentes con capacidad de intervenir en el mercado cambiario con sus decisiones. Hay la otra gente que es... ¿Ellos se benefician, Horst? Yo creo que la banca puede tener unos beneficios importantes. Ya los ha tenido en el pasado, probablemente tenga que cambiar un poco su modalidad, porque la banca estaba comprando dólares a los exportadores, pero dejando los dólares afuera. Con esta medida se crea un incentivo... ¿Se los pagaba acá con bolivianos? Sí. Y para pagar eso había que emitir. Entonces, ahora esta medida busca incentivar que la banca traiga los dólares que tiene de afuera y los coloque en la circulación. Porque ahora tiene un 40% más de cambio, ¿no? Claro, 30 y tantos, pero bueno. 39 y pico. Digamos, es una cifra respetable la diferencia. Por eso ayer Dunn decía, ¿cómo se llama? Le devaloraron el 40%. Sí. Del patrimonio a la gente, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con Jaime Dunn? Sí, sí, no, que la gente ha perdido con esto, pero no lo ha perdido ayer, ha perdido ya antes. O sea, ha habido una... Ahora se oficializa la pérdida. Ahora se contabiliza y se oficializa esa pérdida ya. Ahora, le hago una pregunta. ¿No se crea un mercado negro, un dólar blue con esto? No, no. Los incentivos están marcados para que no sea el Banco Central únicamente el que regula la tasa de cambio, sino que esa surja de la intervención de los operadores grandes en el sistema, que son los bancos en el ámbito financiero. Yo escuché al ministro Espinosa que dijo que esta es una de las medidas que van a reactivar la economía. ¿Es así? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Aquí viene el asunto de todas las expectativas que se están tratando de generar, porque la economía vive de expectativas. Y de acuerdo a las expectativas de los que tienen capacidad de intervención, que son agentes económicos, entonces se cumplen o no se cumplen las expectativas. Y yo creo que si el Banco Central cumple verdaderamente con su función de no emitir bolivianos, de no hacer emisión de bolivianos para financiar otras cosas, va a haber una estabilidad relativa.
El economista Gonzalo Chávez dijo que lo que primero hay que hacer es nombrar a una autoridad en el Banco Esa es la Central. primera medida. Pero ya todavía empezamos no la con el pie derecho, porque todos los anuncios los ha hecho hasta ahora el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y Finanzas, Espinosa. Incluso el reglamento para las operaciones del banco. Y eso debió haber hecho el banco. Claro. Entonces, tiene que haber una independencia genuina del banco. Que Y hoy eso no se la hay. opera. Hoy no En la este hay. momento no la hay. Para lograr la independencia del Banco Central se tiene que nombrar un presidente a partir de la designación constitucional, que significa el Parlamento, la Cámara de Diputados, prepara una terna de la cual el presidente de la República elige al presidente, designa al presidente del Banco Central, y de ahí se elige después a los directores, que no pueden estar sometidos a presiones políticas ni representar sectores especiales, cosa que no ha habido hasta ahora. Si se cumple eso, si se logra que empiecen a aumentar las reservas hasta llegar a un nivel apropiado para que el Banco Central intervenga. Cuando el tipo de cambio está subiendo en la tendencia, vende dólares. Cuando el tipo de cambio está bajando en la tendencia por debajo del umbral, compra dólares. ¿Cuál es un buen nivel para el mercado boliviano, es decir, para el Bueno, país de boliviano? alguna manera ya hemos estado viviendo en ese nivel, que estaba en torno al 10%, eso es lo que había. Con una preocupación, estábamos en una época recesiva. Si la economía empieza a moverse, probablemente haya tendencias a que empiece a subir también la demanda de dólares, porque no va a haber una oferta de dólares tan rápida como para responder a todas las necesidades que tienen los exportadores de materia prima, los farmacéuticos que necesitan también todos los insumos para la producción y los comerciantes, etcétera, ¿no? Pero Entonces, Espinosa decía, tenemos 3.900 millones de dólares de reserva. pero y están en oro. La mayoría está en oro. Claro. Pero claro. ¿cuál es un buen nivel de reservas para Bolivia? Yo creo que ¿Qué sería? ¿10.000 millones? ¿5.000 millones? No, lo que tenemos que tener es aproximadamente unos 4 a 5 meses de importaciones. Las reservas tienen que sostener las importaciones. Y si hay importaciones alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares, deberíamos estar hablando Entre de 6.000 y 7.500 millones de dólares. 7.500 a 8.500 de reservas. Las tuvimos en el rango de 15.000 millones. Ah. De ahí bajó 15.000 millones en el 2015. Claro, De ahí fue bajando. justamente cuando hablábamos de Perú, ¿qué sucede en Perú? Hay una serie de inestabilidades políticas terribles, pero la economía sostiene todo. Porque tiene unas reservas Porque enormes. tiene 80.000 millones de dólares de reservas. Eso. Es una cosa tremenda. No hay ningún país que tenga un nivel de reservas de ese tipo. A lo mejor Bueno. Brasil tiene 90.000, pero es un país mucho más grande. No, pero hay ¿no? que medir con el producto. Y nosotros hemos estado en la situación de tener la mitad del valor del producto en reservas, que también era una cosa extraordinaria el 2015. Esa ilusión nos quedó que éramos un país que podía permitirse cualquier derroche, cualquier despilfarro, porque sencillamente la plata bastaba. Se acabaron los dólares de reserva y empezó la emisión monetaria, y eso hizo que se aumentaran los precios, la tasa de inflación. El tipo de cambio es importante, la inflación es algo que hay que controlar a como dé lugar, porque esa sí castiga, y castiga más a los pobres que a los ricos. Es como la inflación. La inflación Claro. es eso. Ahora hay dos, la inflación hasta 15, 20% redistribuye ingresos entre los agentes económicos, mejoran los ricos y disminuyen los pobres. La hiperinflación distribuye poder. Aparecen súbitamente gente con mucho poder sin haber hecho, digamos, méritos suficientes en el pasado, sino sencillamente haber aprovechado de circunstancias Para hacer particulares negocios. para hacer negocios ya bastante poco legítimos, ¿no?
Quisiera ir a la gente, al que tiene un consultorio como dentista, a la que tiene un alquiler, a la familia que está endeudada en dólares, a la persona que está endeudada en bolivianos, al ahorrista, al que no tiene ahorros, al asalariado. ¿Qué nos dirías de la gente? Hay que diferenciar dos tipos de situaciones. Aquellos que tienen ingresos fijos, que son los que reciben salarios. En bolivianos. En bolivianos. Y los que reciben pensiones. En bolivianos también. En bolivianos también deben tener una compensación y si no se la otorga el gobierno de motu propio, va a haber movilizaciones para obtener esa compensación. O sea que hoy tener bolivianos vía salario, vía pensión, es mal negocio porque uno pierde el poder adquisitivo. ¿Estamos bien? Hemos perdido el poder adquisitivo en 30%. Bueno, de nuestras pensiones y nuestros salarios. Las personas que tienen un alquiler, alguien alquila un departamento, una oficina y le pagan en bolivianos, ¿también pierde? Lógico. ¿El que alquila el dólares? No, ese está tranquilo. El que tiene que preocuparse es el inquilino de conseguir los dólares. Totalmente. ¿No? ¿Y qué pasa con las familias que hoy compran una determinada canasta el siguiente mes o en las siguientes semanas ya no compran lo mismo? Bueno, ahí hay toda la discusión que eso va a entrar en las mesas de la COP, qué es lo que se va a compensar y cómo se va a compensar, y se va a pagar un bono, se va a aumentar el salario mínimo, se va a prometer una bonificación por alguna cosa, subsidios, etcétera, pero eso tiene que calzar con las capacidades fiscales que tenga el gobierno, porque si el gobierno empieza a repartir y a título de negociación con la COP aumenta los salarios, aumenta esto, aumenta lo otro, entonces entramos en una espiral salarios, precios, salarios, precios, que nos lleva a devaluaciones y entonces empieza a moverse en y a pedir préstamos. Bueno, porque después hay que recurrir a los préstamos para poder pagar. Pero los préstamos también empiezan a indexarse a la inflación y la tasa de interés importa mucho en ese sentido. Por lo tanto, esto es el comienzo de una trayectoria de estabilización a largo plazo, siempre que se hagan todas las cosas que son necesarias en estos próximos meses. Si no se hacen las cosas imprescindibles y se deja que la economía empiece a convertirse en una pugna permanente por emular a los ingresos de algunos sectores que han recibido más que los otros, o a las tasas de salario que se han acordado en ciertos sectores, podemos entrar a una mayor inflación. Deberíamos tratar de evitar eso, el gobierno debería evitar eso, pero para eso requiere apoyos, requiere un apoyo político fuerte. Para designar al presidente del Banco Central se necesita un acuerdo en el Parlamento de los partidos representados. ¿Se podrá a corto plazo? Ese es el acuerdo que está pendiente. Yo creo que a regañadientes algunos, pero finalmente por responsabilidad, pueden finalmente apoyar la elaboración de una terna en la Cámara de Diputados de acuerdo con la mayoría suficiente, y presentarle al presidente Rodrigo Paz. Esta es la terna y usted elige al más idóneo, al que le parezca. Si eso ocurre y el Banco Central toma la siguiente medida, que es cambiar su directorio de tal manera que éste sea profesional y adopta una medida de renovación de los técnicos y de fortalecimiento institucional, tenemos un primer soporte que nos va a garantizar que las cosas no van a ir abusivamente según el poder de los negociadores. Entonces, y la otra es hacer varias leyes. Necesitamos aumentar exportaciones, necesitamos inversiones. Los dólares se obtienen de exportaciones, de inversiones, de remesas. O de préstamos. Y de préstamos.
Jorge. Los préstamos hay que pagarlos. Más vale. Bueno, por eso se los tira para... No entiendo por qué el gobierno pidió ese préstamo de $1.000 millones que tiene que devolver 1.500 a un interés del 9,45. Bueno, probablemente porque estaba con el agua al cuello en ese momento y prefirió diferir lo que hace todo... Claro, toda para el persona siguiente. en problemas para el siguiente. patea la pelota para adelante y Exacto, que lo pague otro. Después Bueno, de mí el diluvio. Horst, economista, varias Pero veces. perdón porque es muy chiquita, pero ese préstamo es a 5 años, lo tiene que devolver este gobierno. Sí, pero si se hacen las cosas bien, va a poder pagar, va a poder renegociar. Yo creo que Bolivia va a entrar en algún momento a una renegociación obligatoria de sus adeudos al exterior, que están en los bancos multilaterales, BID, CAF, Banco Mundial, los países. Bolivia le debe bastante a la China, Bolivia le debe también a algunos países europeos, y podríamos hacer lo que se hizo en el 85. En el 85 se estableció un mecanismo para concertar a deudores y actores bolivianos, acreedores, para hacer un plan de pagos y una condonación de deudas. Esa condonación de deudas le benefició al MAS, porque se acabó la condonación de deudas. Bolivia casi entró al gobierno del MAS sin deuda externa y con unos precios en alza del petróleo. Y la gestionó también, en el MAS se gestionó también parte de esa condonación. Pero lo que quería preguntar a propósito de la chiquitita pregunta o respuesta de Jorge, ¿todos los créditos entonces se los va a pagar en los siguientes 5 años? ¿O se puede patear la pelota? No, solamente no más preguntas. Ese de los bonos soberanos, sí. Bueno. Ese es el único hasta ahora. Decía. Y probablemente se lo pueda canjear. Si tú tienes otra fuente de financiamiento, harás lo necesario para canjear ese bono con una cosa más holgada. Con un interés más bajo. Interés más bajo y más largo plazo. Pero en este momento ha sido una medida un poco extraña, pero comprensible desde el punto de vista de la asfixia financiera en dólares que tiene el gobierno heredado. Horst decía, ha sido varias veces ministro en este país, economista, eres un hombre que ha dedicado su vida a esto. ¿Qué es hoy lo bueno, lo malo, lo feo de esto? Si podemos hacer una síntesis. ¿Por qué insisto en esto? Porque hemos escuchado de todo, escuchamos a Jaime Dun, escuchamos a Gonzalo Chávez, escuchamos a una exautoridad, escuchamos gente del gobierno, escuchamos gente de la calle, escuchamos parlamentarios. Yo me pregunto al final del día, ¿esto es bueno o malo? Hay que cernir un poco, hay que cribar los que tienen intereses políticos que obviamente van a estar en contra de todo lo que haga el gobierno, aunque haga las medidas más recomendables y perfectas, van a reclamar y van a decir que están jugando con el hambre del pueblo, que le están quitando sus ingresos, etc. Por lo tanto, lo que yo descarto totalmente son las opiniones políticas. Las opiniones técnicas ya son otra cosa. Dentro de eso hay aquellos que, digamos, se dividen en los que consideran que las medidas había que tomarlas ya más antes y de una manera drástica, o sea, los que favorecen con razones técnicas la medida de shock. Tenemos más. Y los otros que también tienen argumentos técnicos que dicen el gradualismo puede funcionar. Probablemente en la práctica ya estamos en una situación de gradualismo y shock, porque va a venir en algún momento un ajuste fuerte, sí. Sobre todo a la hora de hacer las leyes. Entonces, yo creo que hay que tratar de ver la perspectiva de los agentes. Claro, los de ingresos fijos no tienen otra cosa que reclamar que les aumenten sus ingresos, sus retribuciones, sus honorarios, sus salarios. Es que no hay otra, no hay más. Sí. No hay más, porque son fijos. Seguro. Decía el Jorge, comerciante que compra
a determinado precio, le aumenta su ganancia y transfiere el problema al comprador. Tenemos más preguntas, Jorge, lo que no tenemos es tiempo, así que vamos a volver a invitarte porque esta es una noticia en desarrollo. Tenemos que ir a una pausa porque quiero hablar de Alfonsina y el mar. Usted también seguramente quiere hablar de Alfonsina y el mar, porque necesitamos eso, poesía, arte, después de la pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar, 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno, 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Listo, lentes, micrófono en sus marcas, listos, fuera. Bienvenido, Guillermo Mignini, nuevo agregado cultural de la Embajada de Argentina y amigo de esta guarida. Bienvenido al país y bienvenido a esta guarida, que es un lugar seguro. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la Qué invitación bueno, y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por venir y, por supuesto, la artista. Estoy junto a Trudy Murillo, que no pensaba que era tan joven, porque tiene una carrera sólida y una propuesta sólida y urgente que hacer, porque después de hablar de los bloqueos, del dólar, del gobierno, de la marcha, del acuerdo, el no acuerdo, necesitamos lo urgente, que es el arte, la poesía, y es un placer hablar de un gran personaje, no solamente en Argentina, ¿no? Alfonsina y el mar. Usted se habrá acordado de la canción, ¿no? 5 sirenitas. Qué hermoso, a mí me apasiona este personaje, y ustedes lo traen a La Paz. Muchas gracias por los espacios tan necesarios para los artistas, para poder compartir lo que vamos a llevar en escena, así que gracias por este espacio. ¿Cuál es la idea de esta propuesta y por qué la Embajada Argentina la está sosteniendo? Hoy que nadie sostiene nada. Bueno, a ver, empiezo yo. Maravillosamente hay ahí algo que yo tengo unido a la samba, a la música latinoamericana y claramente argentina, porque he estudiado ahí. Pero bueno, nacen como todos esos duendes que aparecen cuando uno es coreógrafo, y yo he crecido desde muy pequeña con las zambas, y en eso de buscar que quería hacer una obra con zambas, llega a mí esta canción, Alfonsina y el mar, que la conocemos todos y que es universal. Pero me voy más Aquí hay que diferenciar si es samba con Z o con S, porque sí, el universo es otro, ¿no? Y claro, cuando comienzo a investigar un poco la vida de Alfonsina Storni, sabía un poco, todos sabemos que es un suicidio que ella hace poético con el mar, pero me parece muy interesante su historia de vida. Sí, ¿no? Y vamos a volver a contar, porque de repente nos están viendo jóvenes o gente que está ligada a la ingeniería y no tiene idea de esto. Cuéntanos una vez más la historia. Bueno, a mí me gusta hacer las obras de danza que interpelen y sobre todo que eduquen dentro de la escuela, ¿no? Que las chicas puedan venir a aprender a bailar, pero aprender de la historia, ¿no? Que siento que son nuevas generaciones que no tienen mucha historia.
Hemos hecho obras de la dictadura, hemos hecho de migrantes, de Frida Kahlo. Entonces, cuando comienzo a ver la historia, se las cuento a las chicas y bueno, Alfonsina desde muy pequeña inmigra de Suiza, tiene una vida muy dura, pero más allá de eso es una niña que a los 13 años comienza a escribir, ¿no? Dentro del Parlamento, muy feminista, tenía una palabra muy clara y un ideal muy claro, que eso se admira, y comienza ella a escribir en una época donde las mujeres quizás no era tan normal, ¿no? ¿De qué años más o menos estamos hablando? No sé muy bien ahí. Ella nace a fines del siglo XIX, sí. Empieza a escribir en 1910, por ahí, Más o menos, 1915, y bueno, su trágica muerte es en 1938, cuando era muy joven. Y parece ayer, porque los relatos vuelven a... Y además esto, es ¿no? maravilloso porque ella pasa toda una historia muy dura, se suicida a su mejor amigo, se embaraza, tiene un hijo, la dejan y después se entera que tiene cáncer de mama, ¿no? Entonces decide como ella entregarse al mar, pero cuando tú escuchas la canción que ha trascendido generaciones y versiones, es maravillosa porque es llevar la muerte, por más sé que es algo muy duro, a una manera poética y efímera, y como ella, después de haber muerto, su canción no ha muerto nunca ni su historia, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros es llevar, bailar toda esa trayectoria y hacer como Alfonsina, la mujer que bailó con el mar. Ese es el título, Alfonsina, la mujer que bailó con el mar. Les propongo compartir este video que tiene audio para que demos una probadita. A ver. Ese es un ensayo en salita. ¿Cómo comienza la canción? ¿Se acuerdan? Guillermo, ¿te acuerdas? Es una canción que me emociona mucho, ¿no? A mí también. Por Mercedes Sosa, todo lo que significa para la cultura argentina. A mí siempre me argentina. sale 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Es la parte que vuelve a mí permanentemente. Pero a través de la canción la conocemos a ella y conocemos su obra también, que es igual o más potente aún, ¿no? Bueno, desde la sección cultural de la Embajada Argentina escuchamos la propuesta de la Escuela de Danza de Trudy, y la verdad que por un lado nosotros siempre apoyamos y queremos que se difunda todo lo que tiene que ver con la cultura argentina. En el caso particular de Alfonsina, es una mujer que escribió hace 100 años, cuya obra hablaba de la libertad, de transgredir normas, y la verdad que es muy vigente aún hoy. Pero hay algo en este mes de julio que se conmemora el Día de la Hermandad Argentino-Boliviana. Y Fiesta Nacional de Argentina. Y la Fiesta también, Nacional, ¿no? de Argentina. 9 de julio. Así es, el Día de la Independencia, que la verdad que es un orgullo que artistas bolivianos quieran interpretar y hacer propia arte argentino. Sí. Entonces, la verdad que estoy muy entusiasmado de ver mañana la interpretación que van a hacer, porque no deja de ser una mirada desde un país hermano, desde un país vecino, de la obra de una poetisa argentina que trasciende la frontera. Bueno, como bien contaba Trudy, en realidad ella nació en Suiza, pero a los 3 años vivió se mudó a Argentina, desarrolló su obra ahí, y tiene mucho que ver con su historia personal, muy dolida, muy dura, pero con una voz muy potente y que es muy relevante hoy en día. Y es un desafío a Trudy traducir esto a la danza, ¿no? Sí. Porque hay que hacer una traducción artística también, ¿verdad? Tal cual, o sea, además en una época donde quizás no sea lo más, cuando tú haces una propuesta con gente joven, porque es un grupo joven con el que trabajamos, ¿no? Y llevar algo así, pero también me gusta el reto porque es como abrirles el mundo a ellas, que hay algo más. Y ha sido hermoso porque en algún momento todas somos Alfonsina, todas somos el mar. Sí. Y ha sido muy profundo ahondar en eso y muy abrazador también, sí, ¿no? Totalmente, sí. Yo también soy Alfonsina. Y tengo otro video, lo vamos a compartir con ustedes. A ver.
No, nos falta el video. Desempáquenlo, no lo tienen. Mientras desempacamos el video, Alfonsina es un personaje que, nacida o no, es profundamente argentina, pero también es latinoamericano. Yo creo que es una de las banderas, se habrán dado cuenta, Guillermo, como diplomático, te habrás dado cuenta que es una de las banderas que ustedes tienen, como Gardel, como Maradona, como Evita, como Perón, como tantas que tienen, ¿no? De una profundidad y de un pelaje muy femenino, ¿no? Te das cuenta cómo nos pegan en otros países, ¿no, Guillermo? Sí, claro, justamente por eso es tan valiosa la propuesta de la Escuela de Danza, de Trudy, de dar a conocer esta magnífica artista, y que es otra interpretación, ¿no? Que es a través de la danza, pero que espero que muchas personas la conozcan y conozcan su obra, que conozcan sus poemas, porque 100 años después aún vale la pena leerlos, y especialmente, creo yo, para las mujeres, para todas las personas que aman la libertad y que tienen ideales. Y bueno, ella fue un referente no solo por sus temas, sino también por su genialidad, por su prosa. Es uno de los referentes del modernismo, como Rubén Darío. Es un artista que sí se ha conocido más por su trágica historia, pero que vale la pena leer. Léanla, conózcanla, porque realmente es una poesía muy potente, muy poderosa, aunque un poco triste. Es verdad, pero es profundamente humana, femenina, joven. Me imagino que en el público que están esperando van a haber muchos y muchas jóvenes, ¿no, Trudy? Sí, es para todos. Me parece que el arte, además, llegar a todo tipo de edad, me parece que es atravesar la sensibilidad que tanto necesitamos, ¿no? Más ahora que yo creo que somos unos rebeldes los artistas, estábamos un poco con miedo por cómo venía el país, pero siempre confiando, y así maravilloso ver cómo hemos sacado la obra en medio de lo complicado que ha sido juntarnos para ensayar, pero a la vez salvador, ¿no? Porque es confiar, son pequeñas capsulitas de esa energía que uno necesita para seguir, y yo apuesto un montón al arte, sobre todo aquí en Bolivia, porque realmente es un grupo que son de la escuela, pero también son del ensamble, que es como preprofesional, con el grupo que las chicas ya han terminado la carrera de clásico, muchas, y hacen otro lenguaje más. Son muy versátiles, son chicas que realmente dan, y es un grupo maravilloso. Somos más mujeres, siempre con la energía femenina, tenemos muy pocos hombres en escena. Y bueno, Mandala también tiene eso, ¿no? Que siempre estamos buscando interpelar y decir algo más con la danza, que me parece tan importante para ahora. No solamente el movimiento, sino que algo más le deje al público. Ahora sí, ya hemos cocinado el video, ya está, a servirlo. A ver. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó
la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. No partas ahora soñando al regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. ¿Verdad? El amor es simple y la poesía es eterna. Y Guillermo, el agregado cultural, se ha traído un poema y me encanta la idea. ¿Qué poema te trajiste, Guillermo? Bueno, como decía, aprovechar la hermosa iniciativa de Trudy para dar a conocer un poco la maravillosa obra de Alfonsina, quien tan famosa es por transgredir las normas y tan importante las ideas de la libertad que decía. Ella tiene un poema que se llama ¿Qué diría?, que fue publicado en 1918, que dice, que imagina un poco qué pasaría si rompiera con todas las reglas, que me parece algo que es muy valioso pensar aún hoy. Voy a antes pedir que nos quiten la música porque así vamos a escuchar mejor el poema. Ahora sí. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara el peplo griego, cambiara la peineta, por cintillo de flores, miositis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertando mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Lindo, qué lindo. Tenemos que llenar de poesía los medios, las calles, y lo que hace Trudy con el apoyo de la embajada sin duda es eso, ¿no? Es volver a la poesía, al arte, y lo necesitamos muchísimo. Si hemos convencido a la gente, ¿cuándo? ¿Dónde? Mañana en el Teatro Doña Albina a las 7:30, es bastante puntual el teatro, tenemos que aprender a ser puntuales en realidad, o sea 7:30 para empezar, así que lleguen 7 y solamente mañana, esperemos que se pueda volver a hacer la obra. Mi agradecimiento a la embajada, por sobre todo, porque los artistas nos sentimos huérfanos a veces, y que aparezca gente que apueste a tu obra, al encuentro y a poner el cuerpo y a poner el nombre de un país que admiro y quiero, así que muchas gracias. Y nada, los esperamos mañana en el Teatro Doña Albina. Yo creo que va a ser un encuentro que les va a dejar el corazón alegre, interpelado, cuestionado, pero por sobre todo movido, y de eso se trata el arte. Todas mujeres, ¿no? Trudy Murillo en el Teatro Doña Albina, una obra en torno a Alfonsina, y van a ir
hombres, mujeres, chicas, chicos, todos, todas, todes, a este espectáculo. Para llegar puntual, a mí hay que decirme a las 7 para que llegue perdiendo los zapatos a las 7:30. Así que reservemos el tiempo y vayamos. Ahí está, en La Paz, en la sede de gobierno. Ojalá mañana pudieran estar en Cochabamba, en Santa Cruz. Ojalá. Ahí está Alfonsina en esta otra faceta, en esta otra manera de acercarnos a ella. Ay, escucho esta canción y me dan ganas de llorar, ¿no? Qué himno, ¿no? Sí, para el continente. Hermoso. Y en esa voz, otra mujer de Mercedes Sosa, otra belleza, ¿no? Y yo también me sumo a las palabras de Trudy, de agradecimiento a la embajada, porque nos han traído, solamente desde esta guarida, hemos anunciado tango, hemos anunciado cine, hemos anunciado danza, así que es la mejor manera de construir lazos. Los gobiernos pasan, los pueblos no pasan y sus maneras de expresarse son nuestros verdaderos tejidos, ¿no? Y eso me alegra mucho porque de verdad que estamos muy cerca. Gracias Trudy, gracias Guillermo. Gracias. Y me imagino que próximamente vamos a tener otras invitaciones. Esta guarida está abierta. ¿Algún teléfono? Porque a veces no basta con el nombre del teatro, el horario se puede comprar, tal vez reservar. Sí, a el 605-68576, pueden escribir ahí para reservar, y para el 2x1, que esto quería decir, tenemos un 2x1 para artistas. Mi intención es que todos tengan la oportunidad de ver y que entre artistas podamos ver qué está haciendo el otro, porque es la manera de crecer. Qué bueno. Me parece tan importante, y que a veces uno dice, no, está muy caro. No creo, porque la vida está cara, ir al cine está caro, ir a tomar un trago está caro. El arte debería acercarnos a todos, y mi manera de ayudar como artista para que todos vengan y puedan ver no solamente mi obra, sino las maravillosas bailarinas que habitan Mandala. Hay un 2x1 que está regalado, porque bien, si está 60 pueden ver por 30 una maravillosa obra. Y es un lindo gesto para los artistas. Lástima, no hay 2x1 para periodistas, porque podría ir con Diego Gulco, con Jorge, pero bueno, vale la pena sí, porque es un espectáculo en el que uno siempre sale ganando, ¿no? Una vez una actriz saliendo del teatro me respondió cuando yo le dije, están caras las entradas, y me dijo, no es lo que cuesta, es lo que vale. Y yo calladita me fui y dije, en mi próxima vida tengo que ser artista para darme cuenta de las dimensiones verdaderas. 11:53, como buena periodista les voy a decir gracias Guillermo por estar en esta guarida, Trudy, gracias por estar acá, y a usted vaya, pague 2x1 artista o los terrestres que pagaremos la entrada, vaya, porque nos hace falta. Alfonsina y el mar, qué hermoso, me encanta terminar así el programa. Nos vemos mañana. Poco más. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, Ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.